productos ingleses entraban por el Uruguay, es decir, entraban de noche por lanchones, se cruzaba el Río de la Plata, y ahí estaba enfrente de Buenos Aires. ¿Cómo se llama la ciudad que está enfrente de Buenos Aires? Del lado uruguayo. Montevideo. Antes de Montevideo. Bueno, Colonia. Colonia del Sacramento, Colonia, ahora, fue muchos años gobernada por los portugueses, y eso perteneció a Brasil mucho tiempo. Y bueno, desde ahí de noche se cruzaban las mercaderías inglesas para vender en Buenos Aires, digamos, de contrabando, porque era mucho más barata. Digamos. Pero bueno, cuando en mayo de 1810 se produce la Revolución de Mayo, bueno, para enfrentar a los españoles hacía falta dinero, digamos. Y bueno, ya en esa época, los argentinos inauguramos esta tradición de pedir plata, pedir un crédito afuera, que eso es una tradición que, bueno, que sigue hasta la actualidad, digamos, de ir a pedir plata. Y bueno, los ingleses vinieron, la empresa Baring Brothers, o sea, los hermanos Baring, dieron el primer crédito que tiene el país. Una era para construir el puerto de Buenos Aires y otra para poder comprar armas para enfrentar a los españoles, digamos. Entonces, bueno, ahí empieza ya una deuda que tiene la Argentina con Inglaterra a través de los créditos. Y bueno, y la mercadería inglesa, por supuesto, había libertad de comercio y la mercadería inglesa empieza a ingresar al país. En esa época, como vieron en el práctico anterior, la Argentina lo único que producía era carne salada, digamos que y cuero, ¿no? Entonces, bueno, era una producción agraria y no había producción industrial en Argentina. La artesanía estaba en el interior, donde no llegaban los productos ingleses solamente. Bueno, a partir de esta relación, Inglaterra empieza a controlar al país comercialmente, digamos, no lo conquista. Pero bueno, como vimos un poco la clase pasada, hubo algunos dirigentes argentinos, como Rosas, que trató de frenar el comercio inglés para beneficiar la artesanía local, digamos. Si la Argentina producía artesanalmente y los ingleses ya producían industrialmente, entonces, bueno, era lógico que el producto industrial se impusiera al producto artesanal. Entonces, bueno, con el gobierno de Rosas se bloquearon los ríos para que los comerciantes ingleses con sus barcos no pudieran entrar al país. Hubo una pequeña guerra, la ganaron los ingleses. Y después, cuando cae Rosas, bueno, los ingleses construyen los ferrocarriles en la Argentina. Y bueno, y aparece el frigorífico, como vimos en la clase anterior, donde se moderniza la Argentina, pero sin tener desarrollo industrial. ¿Sí? Lo único que producía la Argentina era lo que daba el campo, digamos, ¿no? Bueno, eso mucho no ha cambiado. Actualmente los principales ingresos vienen de la soja, que es una producción agraria, digamos. Pero en esa época la Argentina no tenía ningún tipo de industria. Todo producto que tuviera un grado de elaboración se tenía que comprar afuera y era producido y transportado y vendido aquí por las industrias inglesas. En esta expansión, los ingleses también hacen grandes obras de ingeniería. Nosotros hablamos del canal de Suez, que es una obra, el primer canal interoceánico que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo. Y los ingleses, para poder ir a la India y a China, construyen este canal que les permite acortar distancia y evitar navegar alrededor de África, digamos. Entonces, de esa manera los viajes eran más baratos, eran más seguros, eran más rápidos.
Este canal perteneció a Inglaterra, lo construyó un ingeniero francés, Lesseps, y perteneció a Inglaterra, y actualmente ¿a quién pertenece ese canal? Creo que a Turquía después de la... Va, no sé, porque después de la Primera Guerra Mundial salen perdiendo, así que no... ¿El canal de Suez está dentro de qué país? Un país donde están las pirámides, ¿cuál será? Ah, Egipto. A Egipto, exactamente, ¿no? Sí, en la década del 60 del siglo pasado, bueno, los egipcios reclaman ese canal como propio porque está dentro de su territorio. Hay un pequeño conflicto allí, pero ese canal pasa ahora y está administrado y controlado por los egipcios, digamos, ¿no? ¿Qué otro canal interoceánico hay? Ya que estamos hablando de obras de ingeniería. El canal de Panamá. El canal de Panamá. ¿Cuál es la diferencia entre el canal de Panamá y el canal de Suez? Aparte, no me digan que uno está en Panamá y otro en Suez, en Egipto. Bueno, eso ya lo saben. Y con el de Desde el Panamá punto te de ahorras vista... en dar toda la vuelta por Argentina y por Chile y da un vueltón bárbaro. Perfecto. O sea, para evitar navegar por el estrecho de Magallanes, se hace ese canal. Ese canal, ya el Carlos V de España, el rey, ya tenía pensado un plan para hacer un canal allí. Pero ¿por qué fue fácil construir el canal de Suez y fue muy difícil construir el canal de Panamá? ¿Qué diferencia habrá? Desde el punto de vista de la ingeniería, ustedes que van a ser ingenieros, ¿qué pasa con el territorio en ambos lados? Y el territorio en Panamá es muy húmedo. Bueno, es muy húmedo. Si es un territorio muy húmedo y Es muy propenso a caluroso, muy derrumbes. tropical, ¿qué insecto puede haber que abunde? Y que es molesto. ¿Mosquitos? Y el mosquito, muy bien. ¿Y el mosquito qué enfermedades produce? Y dengue, entre otras enfermedades. Muy bien. Eh, eh, la malaria, que se transmitía a través del mosquito también, que bueno, era propio de esa época, de fines del siglo XIX. Sí, el ingeniero Lesseps construyó el canal de Suez y después fue contratado para construir el canal de Panamá. Panamá tiene una cordillera, o sea, mientras que el canal de Suez es una llanura, y los franceses empezaron a cavar y a cavar, claro, pero había que cavar una montaña. ¿Cómo se hace un túnel marítimo dentro de una montaña? O sea, bueno, de entrada fue un fracaso, bueno, las enfermedades tropicales mataban a los operarios, bueno, y finalmente fueron los Estados Unidos los que decidieron en 1900, ya entrando el siglo XX, decidieron hacer un sistema de dique, de esclusas, eran como caminos que se llenaban de agua, subían del agua de nivel, subían los barcos, se abría la esclusa, pasaba al otro nivel, se llenaba de agua, subía el barco, y de esa manera era como que los barcos escalaban la montaña a través de ríos artificiales, con esclusas, y ese sistema sí fue operativo. Ese ingenio nuevo se diseñó como hacer un canal en medio de una cordillera, digamos, ¿no? Eso fue un logro ingenieril importante. ¿Y qué problema político causó la construcción del canal de Panamá? Ya que estamos. Pasó a ser muy dependiente de los Estados Unidos. ¿Y qué hicieron los Estados Unidos para poder
tener el permiso para construir el canal en territorio extranjero. Y le cobraban por cada barco que pasaban. Por eso ahora Panamá también su moneda es el dólar. Sí, es cierto, pero Panamá, cuando se empieza la idea de construir el canal, Panamá fue una provincia de Colombia, digamos, no era un país independiente, Panamá. Lo que hacen los Estados Unidos es pedirle permiso a Colombia para construir un canal. Colombia le niega el permiso porque eso era territorio, era soberanía nacional, digamos. Y los Estados Unidos querían construirlo y administrarlo como propio, digamos. Bueno, entonces Colombia se niega y lo que hace Estados Unidos, bueno, es hablar con el gobernador de Panamá, que era una provincia, y le propone la independencia de Colombia, y a cambio de la independencia, digamos, el gobierno de Panamá le daría permiso para construir. Bueno, ese fue el acuerdo, digamos, ¿no? Panamá pasa a ser un país independiente, gracias al apoyo de Estados Unidos construye el canal, se firma un contrato, y en la década del 90, como dijo el alumno, ese canal pasa a ser administrado no solo por los Estados Unidos, sino también por Panamá, digamos, que también parte de las ganancias de ese canal, porque el barco que quiere cruzar tiene que pagar, o un peaje, bueno, parte de las ganancias va ya para Panamá. Bueno, eso es, digamos, el problema político que también tuvieron que, digamos, asumir los Estados Unidos. Y Estados Unidos estaba interesado en construir ese canal porque a través de los barcos era más fácil comunicar la costa este de los Estados Unidos con la costa oeste. Estados Unidos es un país muy extenso, muy ancho, podemos decir, y bueno, las mercaderías en barcos llegaban mucho más rápido, era mucho más barato ir a través del canal que a través del tren ir de una costa hasta la otra costa, digamos, ¿no? Entonces, por eso, digamos, fue construido ese canal, digamos, ¿no? Pero bueno, en este caso los ingleses no tienen nada que ver, que construyeron el de Suez, que ahora pertenece a Egipto, y el canal de Panamá fue construido por los Estados Unidos, digamos, y ahora pertenece a los Estados Unidos y a Panamá. Bueno, en Argentina, digamos, construyeron los ferrocarriles, ¿cierto? Sí, los ferrocarriles fueron construidos por los ingleses, y fueron propiedad de Inglaterra o de empresas inglesas. ¿Hasta cuándo? ¿O siguen siendo ingleses los ferrocarriles? Hablen un poco ustedes, porque yo me estoy quedando afónico. No es ¿Cuándo hasta que los termine. ferrocarriles pasaron a depender del Estado argentino? Fueron una estatización en el primer gobierno de Perón. Fueron, sí, una compra que hizo el Estado argentino en el primer gobierno de Perón, allá por 1947, debido a que Inglaterra en esos años era deudora de la Argentina. ¿Por qué razón? La Segunda Guerra Mundial. Claro, por la Segunda Guerra Mundial, la Argentina vendió recursos naturales, cereales, carne, no compró nada porque el mundo estaba en guerra, y bueno, cuando terminó la guerra, Inglaterra se encontró con que tenía una deuda con la Argentina, en libras esterlinas, que es la moneda inglesa. Esa deuda era consolidada, o sea que no corrían los intereses de la inflación, y bueno, entonces
el gobierno argentino tenía deseo de saldar esa deuda rápidamente, y bueno, entonces los ingleses ofrecieron los ferrocarriles, se saldó con los ferrocarriles, y entre esos materiales están, después vamos a hablar más largo, están los motores a reacción, que son un invento de la Segunda Guerra Mundial, un invento que se hace más popular, ya estaba inventado antes, pero los aviones a reacción o aviones a chorro son un desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra vendió estos motores, algunos motores a la Argentina, porque la Argentina en esa época estaba interesada en diseñar aviones a reacción, que era una novedad para esa época. ¿A dónde se habrán diseñado esos aviones en la Argentina? ¿En qué lugar? En la fábrica cordobesa, bueno, en la fábrica que se llamaba Brigadier San Martín antes, que es conocida ahora por FADEA. Uno de los primeros diseños es el Pulqui 1, que estaba hecho en parte por un ingeniero francés y bastantes ingenieros argentinos. Después se pasa al Pulqui 2, o si no, llamado IAE 53, que tenía como incorporación bastante importante al ingeniero Kurt Tank, que había de ser, que luego de la guerra fue traído a Argentina. ¿Y qué significa ya? ¿Industria argentina? No, Instituto Aerotécnico, así se llamaba a la fábrica militar de avión, Instituto Aerotécnico, digamos, que sería la actual FADEA, digamos. Sí, esos motores se usaron, como dijo el alumno, en el Pulqui 1 y en el Pulqui 2, que fueron los primeros aviones a reacción, digamos, que tuvo América Latina, digamos. Por eso los nombramos, porque están en la historia del continente, digamos. Pero bueno, esos motores vienen en parte porque los ingleses, a través de su industria, habían desarrollado los aviones a reacción, los ingleses y los alemanes. Primero fueron los alemanes, que no les sirvió de nada porque igual perdieron la guerra, por más que tenían aviones a reacción. Y después lo diseñaron los ingleses, y bueno, por eso esos motores eran muy buscados, porque eran la tecnología de punta en la aviación, digamos, ¿no? Esos motores ingleses se dieron a la Argentina, se dieron a los Estados Unidos, a Canadá, a la Unión Soviética, que en esa época era aliada de Inglaterra y de Estados Unidos, digamos. Pero bueno, decíamos entonces que las deudas de la guerra se saldaron de esa manera, ¿no es cierto? Es decir, como la Argentina no tenía un desarrollo industrial, bueno, entonces saldó la deuda adquiriendo esos bienes industrializados que producía Inglaterra. Pero la idea era básicamente nacionalizar esos bienes y poder fabricarlos alguna vez, digamos. Por eso se compran los motores a reacción, pero no se compran los aviones a reacción. Se compran los motores para poder desarrollar el avión que sea argentino, digamos. La Argentina no tenía la tecnología suficiente como para diseñar sus propios aviones a reacción, pero sí para diseñar los aviones con que funcionaban esos motores, y bueno, ya eso era un logro, porque en el mundo había solamente 5 países que diseñaban aviones a reacción, y entre esos estaba la Argentina. Entonces, bueno, logro del país, que lamentablemente, digamos, con el tiempo no se mantuvo la producción de esa fábrica. Y todos estos aviones que fabricó la Argentina a reacción fueron solamente prototipos. ¿Qué es un prototipo? Es uno de los primeros pasos en la fabricación en la fabricación de un elemento, digamos, de un producto.
Muy bien, o sea, es un ensayo, un prototipo es algo que se fabrica para ensayar, para mejorar, y si se le da el ok, se pasa a la producción masiva, digamos. En este caso, se fabricó un avión Pulky 1 y 5 aviones Pulky 2. Y cuando hubo que tomar la decisión para fabricarlos en serie, se prefirió comprar ya los aviones hechos, los aviones Sabre de los Estados Unidos, y no, porque era más rápido y no apostar, digamos, a desarrollar esta producción local. Porque aparte el gobierno tenía otra ideología política, no era un gobierno proteccionista, sino que era un gobierno liberal, y en general la ideología liberal nos dice si lo que importa, no importa el origen de dónde viene, sino lo que importa básicamente es el precio. Si es más barato lo compro, y si es más caro no. Bueno, entonces decíamos, cuando llega el ferrocarril, que lo construyen los ingleses, bueno, como dijimos en la clase pasada, la primera locomotora se llama la porteña. La porteña porque daba vueltas solamente en Buenos Aires. Y el primer ferrocarril que tiene Argentina es el ferrocarril oeste, que iba de Buenos Aires, como su nombre lo indica, hacia Mendoza. ¿Qué es ferrocarril oeste hoy en día? A ver, los que les gusta el deporte, supongo que sabrán qué es ferrocarril oeste. Un club. Un club de fútbol. Ahí Benjamín Aramayo levantó la mano. ¿Quiere decir algo, Aramayo? Perro. No, profe, está bien. Ah, listo, estamos. Ferrocarril Este es un club de fútbol. ¿Y qué tiene que ver el club de fútbol con los ingleses? Porque los ferrocarriles, el oeste lo establecieron los ingleses, digamos. ¿Y por qué habrá un club que se llama Ferrocarril Oeste? ¿Qué inventaron aparte de la revolución industrial, la máquina de vapor? ¿Qué inventaron los ingleses también, el deporte? Fútbol. El fútbol. Y también lo llevaron con el ferrocarril. Por eso los clubes de fútbol, muchos tienen nombres que tienen que ver con el ferrocarril, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Córdoba hay un nombre relacionado con los ferrocarriles. Un club que tiene los colores azul y blanco, ¿cuál será? Talleres. Bueno, Talleres, por los talleres del ferrocarril, de ahí viene el nombre del fútbol, ¿no es cierto? En Santiago del Estero está Central Córdoba, Ferrocarril Central Córdoba, ¿no es cierto? Muchos clubes tienen nombres relacionados con el ferrocarril porque ahí el fútbol se inició y después se fue expandiendo y esa costumbre dejó de ser inglesa y pasó a ser un deporte prácticamente nacional. Pero bueno, con los ferrocarriles, digamos, la Argentina se moderniza porque el campo se conecta con Buenos Aires, se puede exportar, eso es un buen negocio, la carne argentina con el frigorífico se puede conservar, y el campo se transforma que se consumía en Europa, en la raza Shorton, Aberdeen Angus, son razas ganaderas que se traen de Europa, se desarrollan en la Argentina, se faenan y esa carne se vende en Europa nuevamente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese negocio genera mucho dinero a la Argentina, la carne argentina hoy por hoy es la más valorada, incluso hoy a nivel mundial, por su calidad. Y esa fue la fuente de riqueza de nuestro país, empezando el siglo XX, que hizo que la Argentina, o los gobiernos argentinos, no consideraran importante la industria, porque la riqueza venía del campo, digamos. ¿Para qué
desarrollar la industria si se puede comprar lo que se necesita afuera, digamos. Ese era un poco el pensamiento. Y no se pensaba, bueno, que una riqueza natural se puede caer el precio, o pueden dejar de comprarnos y se terminó la riqueza, ¿no? Bueno, eso sucedió en la Primera Guerra Mundial, donde la Argentina no podía vender a los países europeos porque estaban en plena guerra. Y en la crisis del año 29, que fue la primera crisis internacional, donde cuando un país está en crisis deja de comprar, digamos, productos al extranjero, y a la Argentina le dejaron de comprar sus cereales y sus carnes, y bueno, y todo eso significó el fin de esa riqueza y el fin de la Argentina como un país rico, digamos, ¿no? Entonces, a partir de la década del 30, aparecen las primeras industrias para tratar de generar riqueza por otro lado. Entre otras cosas, se crea en 1927 la fábrica militar de aviones que estuvimos hablando recién, en la ciudad de Córdoba, digamos. ¿Por qué es importante esta fábrica? Y porque es la primera fábrica que tiene el país con un desarrollo importante, porque para fabricar aviones se necesita tecnología y conocimientos que pocos países lo tenían, digamos. Piensen que el avión se inventa. ¿Quiénes inventan el avión? Hermanos Wright en 1908 por ahí. Sí, a principios del siglo, en la primera década, los hermanos Wright. ¿Qué fabricaban normalmente los hermanos Wright? ¿Tenían una fábrica de qué? Tenían una fábrica de bicicleta, nada que ver con avión. Pero le gustaba todo el tema de la aeronáutica, digamos, ¿no? Y ellos, bueno, patentan el avión, y ya prácticamente 17 años después, ya la Argentina se pone a fabricar aviones, o sea que era, digamos, un intento de desarrollo industrial importante, donde pocos países tenían la posibilidad de fabricar aviones, ¿cierto? Y si uno no tiene los conocimientos y se pone a fabricar algo, ¿qué se hace normalmente cuando uno no sabe de algo y se lo pone a fabricar? ¿Qué se puede hacer para poder fabricarlo si uno no tiene los ¿Se conocimientos? investiga? Bueno, se investiga, pero para investigar y crear algo lleva tiempo. Si usted está en un examen y no saben nada y quieren aprobar ese examen, ¿qué hacen? Chamulla, ¿Eh? chamulla. Tirar al azar. Pero tirar al azar es medio como que, si no tengo idea va a ser difícil tirar al azar. Se Si copia, tiene un compañero Creo al que lado y en tiene... se en copia. la fábrica militar de aviones se compraron licencias de aviones Fokker biplanos, ¿puede ser? Bueno, perfecto. Se copia, como dijo ahí algún alumno, ¿no es cierto? Sí. Se copia a través de comprarle lo que dijimos recién, los derechos de patente. Yo compro los derechos para poder hacerlo y copio esa patente. Los Fokker están entre los primeros, pero la primera empresa que se patenta acá, que se compra la licencia, son los aviones Gloster, digamos, que eran ingleses, que eran aviones, piensen en esa época, ¿no? Principios del siglo XX, eran aviones de 2 alas, digamos. Entonces se copia a los ingleses, se compra la licencia y se empieza a fabricar bajo licencia, hasta que se empieza, digamos, a generar conocimientos y ya se empiezan a diseñar aviones propios, como fue en la década del 30, donde aparte de copiar, se empieza ya a fabricar aviones de diseño propio. Y cuando aparece la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué año se da la Segunda Guerra Mundial?
Desde el 39 hasta el 45. Del 39 al 45, bueno, en esos años la Argentina también no puede comprar bienes industrializados y fabrica sus aviones como puede, digamos, porque antes, digamos, la madera de aviación, todo lo que era material para fabricar aviones se traía de afuera y los aviones en esa época se hacían de madera o de metal. Entonces se empiezan a usar maderas propias para fabricar aviones con material propio, inclusive, ¿no? Entonces, en la década del 40 y 50 aparece esta idea de fabricar aviones nacionales y dentro de ese proceso se da esto del Pulqui 1 y el Pulqui 2 que estuvimos hablando antes. Y después está el tema de que la industria modernizó la Argentina, pero por supuesto dejó afuera a todos aquellos producciones que no eran industriales, ¿no es cierto? Es decir, entonces todo lo que era artesanía dejó de existir en la Argentina porque se prefería comprar los productos ingleses. El campo se transformó, el precio de la tierra subió, se produjo esto que hablamos la clase pasada. ¿Qué pasó con los pueblos originarios? Terminaron prácticamente. Y fueron exterminados, fueron corridos de sus tierras con la conquista del desierto, que se hizo en 1880, para que todas esas tierras también empezaran a producir ganado que pudiera ser vendido al exterior. Y bueno, entonces la revolución industrial inglesa sirvió también para eso, digamos, para que la tierra argentina tuviera mayor valor y el gobierno la conquistó sacándosela a quien pertenecía y de esa manera la transformó en campos de pastoreo para el ganado, y se prefirió traer la inmigración europea para llenar esos territorios y no usar los pueblos originarios, que mucha gente decía, bueno, ¿por qué no usar los pueblos originarios en vez de traer gente de Europa, digamos? Pero bueno, la política del gobierno del Estado argentino fue esa, y bueno, entonces eso es lo que se llamó la modernización argentina, porque la Argentina estaba entre los 10 países más ricos del mundo hasta 1910, gracias a su campo, principalmente, porque producíamos cereales y carne que tenían un alto valor en el mercado, lo cual al país lo beneficiaba y se podía vivir, digamos, en un ambiente de riqueza sin tener industria. Bueno, todo eso va a cambiar, como dijimos antes, con la Primera Guerra Mundial, con la crisis del año 29 y con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno argentino decide que la industria del país tiene que ser una prioridad para no depender de los productos industriales traídos de afuera. Bueno, entonces ahí ese gobierno es un gobierno proteccionista. ¿Qué era un gobierno proteccionista? ¿O qué es? Un gobierno proteccionista se caracterizaría por cobrar aranceles de importación o exportación al comercio exterior. ¿Con el fin de qué hace eso? Proteger a la industria nacional. Claro, por eso se llama proteccionista, digamos. La idea es favorecer los productos locales porque eso dan trabajo a obreros argentinos. Entonces, si yo favorezco el consumo de industrias locales, estoy favoreciendo que haya más trabajo, que haya más desarrollo local. Digamos. Si yo prefiero que haya productos baratos que vengan de China, bueno, ese dinero va a China, no se queda en la Argentina. Entonces el liberalismo dice, no, hay que priorizar que el costo sea barato, sin importar quién es a dónde van a ir ese dinero, digamos. Si queda en el país o va afuera.
porque tiene que haber libertad de circulación. Digamos, el Estado no tiene que intervenir en la economía, mientras que el proteccionismo dice todo lo contrario, el Estado tiene que intervenir en la economía para asegurar el bienestar de los ciudadanos. Digamos, son dos versiones políticas, digamos, encontradas o diversas, y a partir de la década del 40 hay en Argentina un gobierno proteccionista, que fue el peronismo, digamos, que hizo que se intentara desarrollar la industria local, tratando de que no ingresaran productos industrializados que compitieran con lo local, o aumentando su precio a través de aranceles. Y entonces ahí tenemos, digamos, la aparición de las primeras industrias más importantes. La fábrica militar de aviones fue muy priorizada en esos años, si bien fue creada anteriormente, y ya tenemos la producción de aviones producidos en serie, a través de 100, 200 aviones, como fue el DL-22, que eran aviones de guerra, básicamente, porque después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo había quedado dividido en dos sistemas políticos, que cuáles eran. El socialismo y el capitalismo. Como dijo ahí, el capitalismo y el comunismo, y se pensaba que iba a haber una tercera guerra mundial. Digamos. Todo hacía pensar que estos dos sistemas políticos se iban a enfrentar en una tercera guerra mundial, entonces el mundo se armaba, digamos, incluido la Argentina, la industria armamentista era muy fuerte, digamos, ¿no? Entonces, por eso la fábrica militar de aviones fabricaba aviones de guerra principalmente. Pero con el tiempo la fábrica militar de aviones creó una sección que era la industria mecánica del Estado, o sea que eran industrias que pertenecían al Estado, que fabricaba bienes de uso civil, ¿cierto? Ahí se fabricaron los primeros autos, los primeros tractores, las primeras motos, que hubo en el país de una manera industrializada. Había pequeños proyectos artesanales, pero las primeras industrias, digamos, automotrices que tiene la Argentina están acá en Córdoba como una sección de la fábrica de aviones. Pero bueno, aquí ya entramos ya a un tema de la próxima clase, que es o de otras clases, que es el desarrollo industrial cordobés. Digamos, ¿no? Es decir, hasta la década del 70, Córdoba y Buenos Aires competían por el desarrollo industrial, digamos. Después de la década del 70, Buenos Aires pasa a ser la región, lo que se llama el litoral Paraná-Plata, el círculo Rosario-Buenos Aires, ahí es el polo industrial de la Argentina, y Córdoba queda relegado a un segundo lugar, pero hasta la década del 70, Córdoba industrialmente competía de igual a igual a Buenos Aires. De hecho, con la fábrica militar de aviones, el polo industrial más importante de la Argentina fue Córdoba, por un periodo de tiempo. Esta fábrica no fue lo suficientemente exitosa por razones políticas principalmente, y entonces el foco pasa a ser Buenos Aires. Digamos, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, pregunta? No. Bueno, si no hay duda y pregunta, ahí tienen, por hoy dejaríamos aquí, ahí tienen los audios subidos, los cuestionarios para el que quiera hacerlo. Y bueno, si no hay duda y pregunta, nos vemos entonces el próximo martes, en el mismo horario.
Que tengan buena semana, que les vaya bien.